Hola, buenas, bienvenidos. Mi nombre es Evangelina y bueno, vamos a hablar del capítulo 20 de Jesús, un nuevo convenio, que es un libro que Jesús trajo para que hiciéramos una profunda oración y comunión con Él. Entonces, si estás interesado en adquirir el libro por PDF, se te puede mandar. Abajo del video vamos a poner los datos para que te pongas en contacto con nosotros, ya sea a través de la página o de Joining Like, que es el sitio web que se tiene. Entonces, lo primero que me gustaría hacer es hacer espacio para que sea Jesús a través de mí el que hable, el Espíritu Santo, invocarlo para que sea yo un canal de lo que Él quiere que yo comunique. Y hacerme a un lado completamente para que Él me Bienvenidos, diga. bienvenidas a todos y a todas a esta última sesión del curso de la no dualidad. Perdón. Se abrió YouTube, mi laptop. Bueno, entonces estaba yo en la oración pidiéndole a Jesús que sea Él el que dirija, que me dé sus palabras, sus pensamientos, qué decir, cómo decirlo. Y lo permito. Y le doy las gracias por esto. Bueno, lo primero que me viene es que comentar de qué consiste el capítulo 20. Y bueno, el capítulo 20 de Jesús, un nuevo convenio, se trata de un compendio o una recopilación, un listado de creencias que vienen expresadas en un curso de milagros, de creencias limitantes, de creencias que nos hacen experimentar el falso yo, el falso ser que nos hemos creído ser. ¿Sí? Y entonces, ante esa experiencia que hemos deseado, Jesús pide que miremos este capítulo 20 de su mano en una sesión de preguntas y respuestas para que nosotros hagamos a un lado todas las limitaciones que nos hemos autoimpuesto. Todas esas falsas creencias de creernos un yo, un ego, con todas sus implicaciones, ¿verdad? Con todas sus limitantes, ¿sí? Porque el ego, el falso yo, es miedo, y además es carencia, ¿no? Y nos creemos separados. Entonces, Jesús insiste mucho en este capítulo 20 porque sabe que la mente está muy, muy metida en la conciencia egoica. Y la conciencia egoica es un juego de deseos a través de las creencias. Es decir, mi mente, como tiene tanto poder, yo creo en algo y voy por el deseo de la experiencia. Quiero experimentar eso. Entonces, cuando yo voy y quiero experimentar eso, resulta que se hace una realidad, ¿no? Se hace una realidad. Y si bien cuando vamos haciendo este trabajo de perdón y de mirar la mente, de ser consciente de lo que nos hemos creído, de lo que no somos, vamos viendo que realmente el ego es puro miedo, es falta de amor, porque Jesús nos dice muy temprano, ¿no? Cuando no es amor, es miedo, porque nada más hay dos emociones. En el miedo entran todas las emociones. Realmente tenemos que sustituir todo el pensamiento de miedo por el pensamiento amoroso. ¿Y cómo hacemos esto? Esto lo hacemos solamente con la guía. Y cuando mi mente está inducida a esas experiencias que yo deseo experimentar,
que son limitantes, que son carentes, que son de miedo, de sufrimiento, de dolor, de enfermedad, de muerte. Cuando mi mente está muy metida en ir a hacer esta inversión con Jesús. ¿Por qué digo inversión? Porque realmente ir con Jesús, unirnos en la luz del ser infinito que somos, uniéndonos a Él en una petición de ven y ocupa mi mente, hazte presente, y yo darme esa oportunidad de conectar, porque eso ya está dado. Porque no necesito hacer nada para que eso me llegue a mi conciencia, porque eso ya me lo dio Dios. Eso es mi naturaleza divina. Entonces, cuando yo me lo permito y me abro a la escucha, yo le puedo preguntar, Jesús, tengo este deseo por abajo del nivel consciente, y eso es lo que vamos haciendo. Entonces, vamos y miramos la mente subconsciente, es decir, aquello que olvidamos, que dejamos sepultado. Sí, estaba yo leyendo en la semana el libro de Un Curso de Milagros, que es la versión que se le dio a Hugh Casey, el hijo de Casey, que fue un hombre que hizo muchos milagros en Estados Unidos y que él fue guiado por Jesús. Pero él muy pronto se desgastó porque no pedía guía. Él iba y hacía y hacía y hacía. Y Jesús les dice a Helen y a Bill que Casey no le pedía guía, porque él se desgasta llevando milagros donde no. ¿Y qué es el milagro? El milagro es el pensamiento amoroso. ¿Y para qué hacemos estas miradas? Para que Jesús nos despeje toda la energía que hay abajo el valor que le he dado a esa creencia, a esa experiencia, a ese deseo, porque creencia y deseo vienen de la mano, al valor que le he dado a eso para que Jesús me lo despeje. ¿Y cómo me lo despeja? Con un milagro. ¿Y qué hace el milagro? El milagro quita el error y me recuerda quién soy, me recuerda el amor, me recuerda la paz, la felicidad. ¿Y quién no va a querer milagros? Pues todos queremos milagros. Entonces, hacer esta profunda inmersión del capítulo 20, una por una de las creencias que vienen enumeradas, son muchísimas. Yo no he tenido oportunidad de contarlas, pero son muchísimas. Yo creo que más de 100. Más de 100. Y la diferencia con el curso de milagros es que detrás de la creencia viene el deseo. Entonces tú le preguntas a Jesús, tengo este deseo, por ejemplo, la primera creencia, que es una de las 4 creencias fundamentales del ego en el capítulo 2 de la separación y la expiación, de Un Curso de Milagros. Ahí dice la primera creencia, en el epígrafe 1 dice, ¿crees que tu mente puede cambiar lo que Dios creó? Y nada más no lo deja así. Pero Jesús nos lo amplía y nos dice, ¿deseas una experiencia de usar tu mente para intentar cambiar lo que Dios creó perfecto y experimentar la imperfección? Y vamos y le preguntamos, a ver Jesús, yo quiero esta experiencia. Y cuando me dice que sí, entonces, ¿qué es el siguiente paso que yo tengo que hacer? Abrirme a admitirlo y permitir que me muestre cómo lo he querido. ¿Sí? Cómo he querido experimentar, usar mi mente para experimentar la imperfección. Sí, la imperfección. Sí, ¿verdad? Dice, usar tu mente para intentar cambiar lo que Dios creó perfecto y experimentar la imperfección. Entonces, voy y le digo, y cuando yo admito y le digo, a ver Jesús, muéstrame toda la energía que está ahí, vamos aprendiendo que a la medida que miramos esto es un juego, porque cuando se despeja vemos que no es nada. Inclusive vemos que nunca nos pudimos separar. Vemos que Dios siempre nos está acogiendo, nos está ayudando. Somos hijos sostenidos de un Padre amoroso. Pero tenemos que ir a hacer estas miradas para poder despejar y ver que efectivamente
no es nada. Y Jesús lo dice en un curso de milagros. Date cuenta, no tengas miedo de mirar ahí, porque yo te voy a mostrar que no es nada. El ego te dice, no, vas a desaparecer, te van a destruir. Y es que nosotros somos conscientes ahora de que cada que hacemos caso al ego, cada que vamos por ese sistema de pensamiento, por ese yo falso que me creí, ese egocentrismo, a satisfacerlo, a hacerle caso, lo único que hago es lastimarme, hacerme daño, como dirían los budistas, hacer un mal karma. ¿Y qué dice Jesús? No mires ahí. Es como si fuéramos a un tubo y estuviéramos echando ahí, cosechando ahí, pero ese tubo nunca tiene fin. Es como echarlo en la nada. No va a tener un producto, no va a tener un resultado, más que el único resultado es causarnos dolor y sufrimiento, un malestar, culpa inclusive. Y entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? Ven conmigo, vamos a mirar para que se despeje todo esto y veas que no es nada. Y que solamente es un juego en la conciencia, empodera tu mente. Pídeme que te recuerde que tú eres poderoso y que esto no tiene poder sobre ti, que el ego no puede decirte, no, no mires capítulo 20, no hagas esta limpieza mental porque no te conviene, porque no es para ti, porque te quita mucho tiempo, X. Entonces realmente tenemos que tener muy firme el propósito que queremos obtener. Y si el propósito que queremos obtener es Dios, es el recuerdo del amor, de nuestra verdadera identidad, es muy bueno que hagamos esto. Este trabajo de mirar cada una de las creencias desde el principio hasta el final. Y es un compromiso conmigo misma, no con nadie más. Porque Dios nos ve amorosos, Dios nos acoge, Dios nos ama. Pero nosotros no lo vivimos porque nosotros tenemos un atasque de velos ahí. Pero cuando te des la oportunidad de revisar capítulo 20 hasta el fin, desde el principio hasta el final, verás por qué Jesús insiste tanto en que no quitemos el dedo de incitar a los hermanos a revisar capítulo 20 sin parar hasta el final. Y es que tengo que aquí a comentar que muchos hermanitos comienzan y se van, no terminan. No terminan de hacer capítulo 20. Yo te aseguro que si tú haces capítulo 20 a fondo, a fondo, a fondo, el tiempo que te lleves, esa es la mejor inversión que tienes en el tiempo. Si es que el tiempo existe, ¿no? Porque todo pasa simultáneamente. Pero para poder llegar a esa comprensión tenemos que mirar la mente subconsciente. Y fíjate lo que dice Jesús en el capítulo 20, aclarando creencias y deseos. Todas las creencias del sistema de pensamiento del ego que están por debajo de la conciencia, es decir, aquello que no vemos, que está olvidado, en la mente subconsciente, se dan en un curso de milagros. O sea, nada está fuera de ahí. Entonces, él sugiere que se revise y se aclare rápidamente estas creencias y deseos en las sesiones del círculo de luz. Por eso nos ahondamos en la luz y luego preguntamos al guía interior para que él sea el que nos diga. Esto es simplemente un símbolo de revisar todo esto conmigo, dice Jesús, en la luz de la verdad, para ver que no tiene otro significado que el que tú le darías. Es decir, Jesús me va a traer a la conciencia todo el significado que yo he creído darle a esa creencia, a ese deseo. Y eso es muy bueno porque resulta que cuando Jesús me da eso, yo digo, sí. Y es que démonos cuenta de una cosa. Cuando yo empiezo a ver memorias del pasado, no es para contarlas, es para ver que esa experiencia está ahí. Porque en realidad el pasado no existe. Entonces, si todavía está ahí, es porque no ha sanado. Entonces, ahí es donde yo puedo darme la oportunidad de que Jesús me muestre cómo yo le he dado un valor a eso, un significado. Y como yo soy una mente con poder, por eso dice Jesús, yo no puedo interponerme entre tus pensamientos, tus creencias, porque violaría la ley de causa y efecto, que es la máxima ley. Porque nosotros tenemos que ver que nosotros tenemos el poder
que nosotros somos el Hijo de Dios, somos el ser, no somos esa identidad individual que nos hemos creído fabricar. Continúo, dice, aquí es donde la disposición es aceptación de tu verdadero poder siendo uno con el Padre. ¿Por qué? Porque cuando yo me dispongo a admitir y a que me muestre todo el deseo que hay por abajo del nivel consciente y darme cuenta dónde le he puesto significado, esa disposición, esa pequeña dosis de buena voluntad, Jesús la engrandece. Y luego, ¿cómo la engrandece? Porque nos libera de esos atascos que nos hemos autoimpuesto y nos da un milagro. Y eso es maravilloso. ¿Quién no quiere milagros? Si lo que queremos es amor, es dicha, es paz. Y luego dice, date cuenta de que en cada caso, como es la experiencia deseada, te lleva a sentirte más o menos de lo que ya es. Es decir, el ser infinito que somos no necesita nada, simplemente es quietud, es fuera pensamiento, es fuera emoción, es fuera sentimiento, es fuera cualquier clic en la mente que haga, está libre de eso. Y esa es la simplicidad del ser. Y eso es que no hay nada más. Y cuando hay algo más que ya eres, es porque ya te saliste de ahí. O es porque no has alcanzado ese estado. ¿Y cómo me va a dar ese estado? Mirando y despejando para que me dé el milagro, porque el milagro me da ese recuerdo. ¿Y quién está al control de los milagros? Jesús. Entonces Jesús me va a decir, ¿sí? Me va a decir cuando estoy lista para el milagro y me lo va a dar. Y entonces yo voy a comprender que ahí ya está, ya es, simplemente es. No necesito ni mencionarlo, simplemente es una experiencia. Y cuando nosotros no estamos ahí porque queremos algo más, entonces esa es la experiencia deseada. Eso es lo que nos está diciendo. Observa que estos son deseos de una experiencia objetiva. La experiencia de un objeto sobre el que actúa el mundo. Es decir, yo voy tras de la pantalla que me está mostrando mi mente, porque Jesús dice, nosotros somos una mente que proyecta lo que está contenido aquí, o lo que nos hemos creído, ¿sí? Entonces, voy y veo allá, y entonces yo me meto en la pantalla y empiezo a actuar ahí. Y esa es una experiencia objetiva. Cuando no voy primero adentro y me ubico en el ser, y desde ahí me vacío, y estoy en esa luz, en ese ser, y ya desde ahí abro los ojos y voy al mundo, yo voy a ir, entonces lo contrario a eso es ir tras una experiencia objetiva, es decir, voy y busco afuera lo que quiero encontrar adentro. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros somos seres, internamente lo sabemos, que somos seres infinitos y que somos felices estando en esa infinitud. Lo que buscamos es eso, buscamos la infinitud, buscamos la felicidad, pero la buscamos en el lugar equivocado. Porque Jesús dice, este es un sueño y el objetivo no es creado por Dios. La forma no está creada por Dios. Lo que está creado por Dios es el ser, es la luz, es el espíritu, y eso no tiene nada que ver con la forma. Entonces, siempre puedo dar un paso atrás y preguntarle a mi guía porque primero me conecto con él y luego ya, ¿qué es útil? ¿Qué quieres que haga? ¿Dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que diga? Porque si yo voy por mi cuenta sin conectar, ya voy a buscar la felicidad allá afuera. Y el ego me dice infinidad de cosas por las cuales yo puedo ser feliz. Pero me doy cuenta que al final nada de eso me ha hecho feliz. Nada de eso. Y que además todos como que reconocemos, tenemos un atisbo de esa esencia, ¿no? De esa lucecita, de ese ser, que luego nos lo recuerda un paisaje, que nos lo recuerda un poema, que nos lo recuerda una flor, la simplicidad siempre nos lo recuerda. Y eso es infinito.
Entonces nosotros queremos ir tras de eso, pero vamos buscando por el objetivo, no vamos buscando hacia adentro, porque Jesús dice, este no es de buscar afuera, este es de buscar adentro, porque solamente adentro te lo puedes encontrar. ¿Y cómo? Con la guía. La guía es nuestra brújula, porque si no nosotros nos perdemos, porque hemos estado muy apegados a la conciencia por miles de años, cientos de aparentes vidas. ¿Por qué? Porque cuando tú vas y miras la mente subconsciente, tú sabes que esos recuerdos no son de esta vida, pero Jesús te los va a traer para sanar si es necesario. Por eso nada más se necesita tu pequeña dosis de buena voluntad para que te abras, si Él te muestre y empieces a disfrutar, para que todo ese significado que le ha dado a esa experiencia se eleve y se libere. Luego dice, el ser infinito es lo que decíamos. Así es el contraste entre lo que eres y la fabricación de experimentar lo que no eres. Entonces, ¿qué nos hemos fabricado? Un ser, aparentemente un cuerpo, con una personalidad, con unas características. ¿Y cómo nos definimos? ¿Como el ser? ¿Como el espíritu? ¿O como una persona? Porque ahí ya no está nuestra criba. ¿Dónde estoy invirtiendo? ¿Dónde estoy poniendo mi foco? Porque muy pronto en los capítulos, en el capítulo 1 de un curso de milagros, Jesús nos dice, eres espíritu eternamente en estado de gracia. Y esa es una afirmación que te la puedes hacer momento a momento para permanecer en ese estado. Entonces, aquí es donde yo puedo ver la diferencia. ¿Y por qué aparentemente si el ser infinito es y es la simplicidad, nos cuesta tanto trabajo llegar a eso? O hemos puesto, digamos, no podemos a veces experimentarlo y estar en esa paz. Porque Jesús dice que hemos puesto velos, y sí es cierto. ¿Y cuáles son estos velos? Los del capítulo 20. Todas esas creencias limitantes en donde crees que Dios conserva tu pasado malvado contra ti. Crees que Dios te está castigando. Crees que Dios busca venganza. Y no me creas a mí. Haz un alto y pregúntale a tu guía interior. ¿Tengo este deseo por debajo del nivel consciente de que Dios conserva mi pasado malvado contra mí? Ábrete, se escucha. Eso es lo que nos pide Jesús. Haz una comunión conmigo. Pregúntame a mí, que yo te voy a decir si sí o si no tienes ese deseo por abajo. Y si sí, admítelo y dime que te dé todo el gusto por esa experiencia. Y te vas a centrar nada más en el gusto y en la admisión. Y vas a ir de mi mano, en la luz nada más, para que toda esa energía se eleve y yo te dé el milagro. Así de simple es esto. ¿Y por qué tenemos tanta resistencia? Porque escuchamos al ego. Voy a seguir leyendo, dice. Estas creencias y estos deseos son todos iguales porque son negaciones de la divinidad. Es decir, así sean un montón de creencias y deseos, acuérdate, siempre son la misma. Es un solo error, haber negado mi divinidad, haberme creído separado de mi infinitud, de mi felicidad plena. Luego dice, muchos de estos deseos pueden parecer muy similares e iguales, y en la luz de la verdad son lo mismo. Dentro del sistema de pensamiento del ego es útil mirar a cada uno en la luz de la verdad, ya que esto demuestra la diversidad de formas en que la decisión de experimentar la separación se muestra como la experiencia de fragmentación de la conciencia por debajo del nivel consciente. ¿Qué nos está diciendo Jesús con esto? Que, por ejemplo, si me da la experiencia de que te sientes atacado, esa es una manera de ver la creencia de sentir el ataque. La creencia de que yo puedo atacar al otro, esa es otra manera de ver el ataque. La creencia de que yo puedo atacar a Dios, esa es otra manera. La creencia de que Dios me ataca,
porque vamos siendo conscientes de que todo el problema que tenemos es con Dios. Aparentemente lo vemos con el hermano, pero cuando vamos a ver las miradas subconscientes, nos damos cuenta que el problema siempre es con Dios y que lo único que estoy haciendo es atacarme a mí mismo. Por eso es importante verlas por todos los ángulos y es lo que nos está diciendo, porque la mente se fracturó tanto, se fraccionó en capas de cebollita, de creernos un ser separado, de todo el egocentrismo que nos hemos aventado encima, con creencias, pensamientos, emociones, sentimientos, que son la alarma de que nos estamos equivocando y que no estamos en paz. Entonces, necesitamos ver todas. ¿Por qué? Porque si por este ángulo de que yo creo que el otro me está atacando, se eleva energía y se libera para que me dé un milagro, pero luego al otro día tengo que mirar en la otra sesión, de que yo quiero atacar al otro, para que vea cómo sí efectivamente está también ese deseo por abajo en nivel consciente. Y vamos y lo miramos con él y admitimos y lo disfrutamos. Y vamos y lo disfrutamos hasta que se eleva todo el contenido, de que, y a mí me ha mostrado cómo me ha gustado el ataque, pero enormemente, que ha sido así como que digo, wow, mi ego es un ataque, es ataque y asesino. Y es cuando dices, ¿cómo voy a seguir ese sistema loco? Yo no soy eso. No, yo soy el hijo de Dios, santo, puro, inmaculado, inocente, en el reflejo de su amor. Pero ¿cómo? Pero es importante mirar para despejar. ¿Por qué? Porque cuando yo despejo eso con él, de su mano, él me da el milagro. Así es que atrévete a mirar todo el capítulo 20, a despejar todos esos errores, esa fragmentación de tu mente, a abrirte a que sea él el que te diga si sí o si no tienes ese deseo por abajo del nivel consciente, que tienes un problema con Dios, de que Dios te ataca, o que tú quieres atacar a Dios. ¿Sí, no? Porque eso lo único que te va a traer es felicidad, es paz. Entonces, ¿por qué Jesús, yo vuelvo a insistir en esta pregunta, nos insiste tanto que miremos capítulo 20? Porque muchas veces no somos conscientes, porque lo que vemos por la superficie no vemos lo que hay abajo. Y mira que esto se va haciendo un ejercicio continuado porque en la medida de que yo voy mirando lo que hay afuera, me quita la paz y yo voy y oro con él, me vacío porque ¿qué es lo que dice Jesús en una de las lecciones? Y en varias partes nos invita, aquíétate, vacíate, deja todo el contenido de lo que creíste haber aprendido en alguna vez, en algún tiempo, y bien vacío a mí. Y yo te voy a enseñar. ¿Qué le decimos? A ver, Jesús, ¿cuál es el deseo de la experiencia detrás de esto que me quita la paz? No es lo que está pasando allá, ¿verdad? Es lo que está pasando acá. Y cuando me dices que te sientes, quieres la experiencia, no sé, de atacado, resentido, del miedo, de sentirte escaso, carente, a lo que te diga, admite si dices, ok, Jesús, ¿puedo tener un milagro detrás de este deseo? Estoy abierta a ver esto de otra manera diferente. Y si me dice que sí, wow. O si me dice no, tienes que profundizar. Si digo o escucho que no, eso quiere decir que tengo que profundizar porque le he dado un significado a esa creencia, a ese deseo. Entonces voy y miro con él. Y este es un uso valioso del tiempo para ver que ya eres intemporal, es decir, que estamos fuera del tiempo, que el tiempo es simultáneo, que el tiempo no existe, todo está pasando ahora. Así que vamos aprendiendo que a cada paso voy eligiendo o separarme o unirme, o el milagro o el deseo de experimentar. Porque muy pronto aprendemos a empoderarnos de que somos luz y en esa luz yo le pregunto a Jesús, ¿cuál es el deseo de la experiencia?
Y luego le pregunto si puedo recibir un milagro y cuando me dice que sí, rápido se despeja. Y el milagro es extensivo, llega a todos. Y ese es el sustituto del error, del miedo, el milagro, porque el milagro me recuerda al amor, me recuerda la verdad, me recuerda la luz. Y en cada caso las creencias dadas en un curso de milagros se vuelven a retraducir para demostrar el deseo de la experiencia que existe debajo de la creencia, lo que les decía. Nos da la creencia y luego nos da el deseo en cada una de ellas. ¿Crees que Dios te rechaza? Y mira, dice, deseas una experiencia de sentirte rechazado por Dios y luego sentirte enojado por ello. Y la vamos y la miramos. Y ya que la despejamos, luego decimos, nos da una segunda deseo debajo de esa creencia de rechazo. Deseas una experiencia de rechazarte a ti mismo y entonces sentirte enojado por ello. Y admito, y me encanta. Y a ver, Jesús, dámelo, hasta que se despeja. Y luego deseas una experiencia de rechazar a Dios. Y a ver, Jesús, dámelo. Y admito, y me encanta que quiero rechazar a Dios. Y ya que se despeja, ahora deseo una experiencia de rechazar a tu hermano. Y a ver, Jesús, tengo este deseo por abajo del nivel consciente. Y si dice que sí, puedo tener un milagro. Y si me dice que sí, perfecto. Y si me dice que no, tengo que otra vez profundizar hasta que se libere ese significado que yo le he dado a esa creencia y deseo. Y luego dice, observa que estos deseos son todos iguales, lo mismo que nos dijo acá. El deseo de rechazar el amor y experimentarlo como algo separado de ti. Dice, la ira es arrogante del cielo. No, la ira es arrojarte del cielo mediante la proyección. El deseo de mostrar que estás fuera del cielo, fuera de ti mismo. ¿Por qué? Porque dice, deseas una experiencia de que Dios te rechace y sentirte enojado. Entonces la ira es, no quiero el cielo, no quiero a Dios. ¿Pero qué crees? Que no pasa nada cuando admitimos eso y lo miramos. Porque eso es liberador. Porque además no lo enjuiciamos ni lo tomamos personal, porque la conciencia como el espíritu, el ser, es unificado, es único. Y Jesús, ¿qué nos dice en el curso de milagros? No es tu responsabilidad el error, tu responsabilidad es aceptar la corrección. Entonces, ¿qué hacemos cuando miramos esto profundamente en la mente subconsciente? Hacemos un cohete de velocidad porque todo lo que me está mostrando ahí abajo se eleva y se libera. Y el ego sabe que es su fin, pero yo no soy el ego, yo soy algo más grande, yo me merezco la dicha, me merezco el amor, me merezco la paz. Entonces, ¿qué decimos? Yo no quiero eso, yo no soy ese pensamiento, yo no soy eso, acepto la expiación, acepto el milagro. Entonces dice, Jesús dice, ningún pensamiento, sentimiento o emoción, ninguna experiencia objetiva surge sin desearla. Y si lo crees, pareces experimentar los efectos de tus deseos. Es decir, que si yo creo que lo que me está pasando allá afuera no es un deseo que yo tengo adentro, entonces tú eres el efecto de lo que está pasando allá. Es decir, tú eres el sueño. No eres el soñador del sueño, que eres consciente que esto es un sueño, que lo que está pasando allá afuera nada más es la pantalla, lo que te queda aquí adentro. No, tú te conviertes en el sueño, en el efecto del deseo. Y eso es que la vida te lleva por la calle de la amargura. Y no tiene por qué ser así, porque somos el Hijo de Dios, porque tenemos los recursos, se nos están dando los recursos para salir de ahí, para dejar de ser eso que nos hemos creído, esa falsa identidad, ese falso ser que no somos. Entonces, ¿cuál es la invitación? Hacer estas inversiones en la mente inconsciente y que Jesús nos muestre todo lo que hemos puesto en el olvido para hacerlo consciente, pero sobre todo para liberar el significado que le hemos dado. Vamos viendo que es pura energía, que no es nada. A veces hasta nos da risa porque nos muestra Jesús que nos encanta enlodarnos en la porquería.
Porque en verdad es que cuando vas adentro te das cuenta que te encanta la oscuridad. ¿Y qué dice Jesús en el capítulo 27? Así, describe la caverna de Platón. Y en muchos lados hemos visto que repetir estas historias de separación, de objeción, de deseos objetivos, de ir tras las experiencias mundanas que nos atascan y nos meten en la burbuja del sueño, muchas veces eso es que la conciencia está tan acostumbrada a ir ahí, pero ya no tiene por qué ser así. Podemos hacer un alto, unirnos en la luz, invocar a Jesús, al Espíritu Santo y decirle, ayúdame. ¿Qué me estoy creyendo aquí? ¿Cuál es el deseo del Espíritu? Y me puedo traer las emociones y todo para que se despejen y admitir. Acuérdate, siempre vaciando la mente. No tengo ni idea. Sé tú en mí, porque cuando yo aprendo a hacerme un lado para que sea Jesús, esa es mi fortaleza. Vamos a empoderarnos, vamos a ejercer lo que somos en verdad. Y esa es la invitación. Así es que, bueno, te invito a que hagamos este ejercicio. Jesús normalmente nos dice que el capítulo 20 va a ser en pareja. Y bueno, otra de las ventajas que tiene hacerlo en pareja es que si yo no creo escuchar a Jesús, que también es un deseo de la experiencia, porque todos podemos escucharlo, me uno a un hermano que él me asigna, porque Jesús nos asigna la pareja. Porque si la escogemos nosotros nos engañamos. Así de mal estamos. Porque no conocemos nuestro mejor interés. Y Jesús nos lo dice. Deja que yo te demuestre cuál es tu mejor interés. No es lo que tú crees. No es lo que tú crees. Entonces, deja que yo te muestre cuál es tu mejor interés. Y ya una vez que Jesús nos muestra cuál es nuestro mejor interés, entonces vamos y miramos con él. Y vieras de ver qué sanador, qué liberador, qué beneficioso es hacer esto. ¿Por qué? Porque te vas quitando los lastres inconscientes. Y entonces esa es la invitación que Jesús nos está haciendo. Quitarnos esos lastres de habernos creído separados, fragmentados, divididos, esas capas de cebollitas del ego, del egocentrismo. Y esta es la invitación. Entonces, te digo, yo no he leído cuántas creencias son, pero simplemente, por ejemplo, las 4 primeras te las voy a leer. Crees que tu mente puede cambiar lo que Dios creó, y con eso nos da el deseo de la imperfección y el deseo de una experiencia de cambio para negar la inmutabilidad. O sea, aquí es el cambio y haber creído la imperfección. Y cuando yo voy a ver esas dos creencias y Jesús me trae todo el significado que tienen para mí, se despejan. Luego, ¿crees que lo que es perfecto puede volverse imperfecto o deficiente? Que tiene mucho que ver con el deseo anterior. Y dice, deseas una experiencia de sentir que eres imperfecto y deficiente para negar la perfecta divinidad que eres. Ese es un deseo y hay que mirarlo para despejarlo, porque imagínate que yo despejo toda mi imperfección y toda mi aparente deficiencia con Jesús de su mano y con un hermano de su mano. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Imagínate, vamos a sentir perfecta, divina. Y eso es lo que somos y no lo merecemos. Luego, el segundo deseo de esta creencia, deseas una experiencia de proyectar la imperfección como un mundo aparte de ti. O sea, yo quiero proyectarla allá afuera para tener la experiencia de imperfección y deficiencia. Ahí vamos, Jesús, y dame todo. A ver, ¿cómo quiero proyectar la imperfección? Y admito y me encanta, y dámela, para que se eleve toda esa energía y pueda yo ver que eso no es posible, que no es nada más que pura energía. Es como si, fíjate, cuando terminas de ver, o en el camino del capítulo 20, te haces muy consciente de que nada más estás sosteniendo el valor de los conceptos.
porque la luz que somos no puede ser conceptual. Es una experiencia que no tiene explicación, que simplemente es vaciarse, es permitirse estar ahí, es quererlo, es no saber nada. ¿Por qué? Porque ahí no eliges, porque ahí no puede haber imperfección, porque ahí eres uno con Dios, te sabes sostenido de la fuente, te sabes amado, te sabes en paz, te sabes en unidad con todo, sabes quién eres, que eres el Hijo de Dios. Y cuando, por ejemplo, tú deseas la experiencia de la imperfección y la deficiencia, no pasa nada, porque lo único que te das cuenta es que es pura energía a la cual tú le diste un valor a un concepto. Te vas dando cuenta de que el yo ilusorio que nos creímos, el falso yo, el ego, el egocentrismo, solamente son conceptos. Por eso dice Jesús, es que el ego no es nada, es un sistema de pensamiento, pues sí, son puros conceptos. Y entonces nos volvemos el aprendiz feliz, porque nos vamos dando cuenta que no es nada, que no es cierto. Entonces vamos a mirar con un gusto, porque sabemos que lo único que va a pasar es que cada vez va a llegar más el recuerdo de Dios, ¿no? Porque nuestro propósito es Dios, nuestro propósito es la verdad. Entonces esto se vuelve muy liberado. Voy a leer la siguiente creencia. ¿Crees que puedes distorsionar las creaciones de Dios, incluido tú? Por lo tanto, deseas una experiencia en donde experimentas distorsiones de las creaciones de Dios, incluido tú. Entonces voy y le pregunto, Jesús, tengo el deseo de esta experiencia donde experimento distorsiones de las creaciones de Dios, incluido yo. O sea que quiero ver imperfectos a mis hermanos y a mí misma. Quiero el juicio, las interpretaciones, prácticamente casi lo que me está diciendo. Y sí, digo, muéstrame cómo valoro esto. Dámelo todo, 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 y admito, y admito. Y se eleva la energía, y se eleva la energía hasta que me da el milagro. Y luego las cuartas, dice, ¿crees que puedes ser tu propio creador y que estás a cargo de la dirección de tu propia creación? Deseas una experiencia donde puedes ser tu propio creador y estás a cargo de la dirección de tu propia creación. A ver, Jesús, muéstrame cuánto deseo esto. Y a mí me mostró en mi experiencia, les voy a platicar brevemente, me mostró cómo yo quise estudiar biología, filosofía de la ciencia, y ahí negué mi origen divino. Y entonces, ¿qué dice Jesús? Que cuando nosotros creemos que venimos de unos padres biológicos, es porque estamos negando nuestro origen divino. Creemos que somos biológicos, somos individuos, somos homo sapiens, homo sapiens, y no, nosotros no somos homo sapiens, nosotros somos la luz, somos el ser infinito, que es eterno, que no tiene principio ni fin. Y entonces también cuando vi este deseo, dice, deseas una experiencia de dirigir la creación separada de Dios y así sentir que tu creador te dejó sin hogar. Entonces, ¿qué pasó? A mí me enseñó una bola como si fuera una esfera en donde yo estaba contenida con todos. Y esa es la esfera que nos podemos traer para no sentirnos separados. ¿Cómo estamos ahí todos con Dios? Y esa esfera se vuelve luminosa, ¿no? Y puedo traer a Jesús para que Él me dé esa luz y centrarme en sus ojos amorosos para que Él me dé ese recuerdo, porque todo viene de Él, porque voy dando cuenta que Jesús es mi ser, es lo que soy. Y cuando yo le pido, Él me lo da, porque Él dice, pides muy poco, pídemelo todo. Y recuerdo que cuando yo miré esta creencia, Él me mostró cómo yo quise en la mente, como una película, fraccionar, romper esa esfera, ilusoriamente, claro, solamente en una pantalla pasó, porque realmente nunca lo hicimos. Y cómo quise experimentar ser un individuo con un cuerpo en un mundo. Fue tan esclarecedor, fue una visión mental la que me dio Jesús. Entonces la invitación es hacer este ejercicio con Él. Vacíate y ven a tu Dios para que Él te diga qué necesitas sanar. Y esa es la invitación al capítulo 20. Así es, que estás interesado, eres bienvenido. ¿Para qué? Para que veamos esto. Y yo te contesto.
Yo te contesto y te voy a poner mis datos ahí abajo para que, si tú quieres hacer capítulo 20, oramos para que Jesús te dé una pareja y te comprometas rotundamente. Pese a lo que te diga el ego, porque el ego es la negación de la verdad, es la negación de Dios, es la negación del amor. Pero el ego no es nada. Así es que tenemos que mirar para sanar. Y esa es la invitación. Y bueno, doy gracias por estar aquí. Gracias a todos. Gracias, Jesús, porque sé que soy la primera beneficiada y quiero ser útil. Quiero ser útil para servirte, Jesús. Amén. Hasta luego. Gracias.